Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y al final de este programa, no lo olviden, ustedes lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal del diario O Globo del Brasil, Enrique Gómez Batista. Bienvenido, Enrique, como siempre, a este programa. Muchas gracias. Cristina García Casado, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Muchas gracias. Y Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido a esta casa. Gracias. El primer asunto, Enrique, tiene que ver con la llamada relación especial que existe entre Estados Unidos y el Reino Unido. Recordemos que pues, en la Segunda Guerra Mundial, para no ir tampoco tan lejos en el tiempo, pues la pudieron ganar Winston Churchill, primer ministro británico, y Franklin Delano Roosevelt, el presidente estadounidense, cuando se unieron los dos. Siempre ha habido un vínculo muy estrecho entre Londres y Washington, políticamente hablando. Bueno, pues ayer ese vínculo parece haberse debilitado un poco, todo como consecuencia de lo siguiente. En la mañana de ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retuiteó algunos videos islamofóbicos que había puesto en su cuenta la señora Jada Franzen. Jada Franzen es la número 2 de una asociación ultranacionalista, racista, muy conservadora en Inglaterra, que se llama Britain First, es decir, Gran Bretaña primero. En uno de los videos aparecía, por ejemplo, aparecían unos musulmanes golpeando hasta la muerte a un hombre que iba en muletas. En otro se ve a un hombre presuntamente musulmán destruyendo una imagen de la Virgen María, una pequeña estatua de la Virgen María. Pues muy bien, Trump retuiteó estos mensajes, estos videos, y la portavoz de Theresa May, la primera ministra británica, dijo que eso estaba mal, que era un error. Dijo, it's wrong, eso no ha debido hacerlo Trump. Posteriormente, el señor Trump envió un mensaje por su cuenta de Twitter dirigido a Theresa May, diciéndole, yo creo que usted no debería concentrarse en mí, debería mirar más bien al terrorismo islamista radical y debería combatirlo. Esto ha generado en el Reino Unido muchas otras reacciones. El alcalde musulmán de Londres, primer alcalde musulmán, dijo que había que reconsiderar la visita de Trump al Reino Unido, visita oficial que está pendiente todavía. Y ha habido gente en el Reino Unido que dice que esto va contra los valores de la libertad, no solamente de Inglaterra y del Reino Unido en general, sino de la Unión Europea y de Occidente como tal. ¿Está Trump poniendo en peligro esta relación entre los dos países? ¿Se le está yendo otra vez la mano? Claro que cada día en todos los medios de comunicación se habla de que a Trump se le va la mano. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? Bueno, yo creo que sí, que es un problema muy grave contra un aliado histórico importante para Trump. Trump no tiene cada vez menos, parece, apoyo o relaciones buenas con líderes mundiales. Por ejemplo, con Merkel no tiene una buena relación. Y justamente con el único país que estaba, de cierta manera, europeo, que estaba con un poco de apoyo a él, hace eso. Es muy malo para él. Y acordamos, eso se pasó, el primero retuiteo, pocas horas después, de un nuevo test misílico en Corea del Norte. O sea, parece que fue otra tentativa de Trump de distraer, porque sería muy criticado, porque desde agosto está intentando, prometiendo acciones muy contundentes contra el régimen de Pyongyang y no hace nada, porque no tiene mucho que hacer. ¿Y qué pasó? Pasó a atacar para intentar distraer, parece la estrategia de intentar distraer el noticiario, entrar en un tema interno de Inglaterra, de Reino Unido, y eso sí fue muy malo porque es un tema delicado. Vamos a acordar, en Reino Unido hubo muchos casos de terrorismo, muchos casos de islamofobia, hay una población de musulmanes muy fuerte allá, entonces no es un tema sensible, es un tema sensible y que Trump, creo, ha hecho malo y eso enfraquece uno de los pocos líderes que están con él. Todavía Theresa May está en un momento complejo dentro de su país porque está en la fase final de la negociación por el Brexit, que Trump también se apoyó, que también ha dicho cosas que ningún otro líder hablaría de un asunto interno de un país, y está con problemas serísimos para poder definir cuánto va a pagar a la Unión Europea, cómo será todo el involucramiento de la frontera entre las Irlandas para evitar una nueva guerra allí. O sea, está con momentos ya está un poco fragilizada por temas tan complejos y no necesitaba de esto, o sea, entrar en una polémica con Trump por un tema como este. A propósito de eso del Brexit, tiene el Reino Unido que pagarle a la Unión Europea como consecuencia del retiro, después del referendo,
tiene que pagarle 100.000 millones de euros, parece que haciendo los descuentos, lo decía el diario Financial Times ayer, el cheque que tiene que ponerle sobre la mesa en Londres a Bruselas, que es en cierto modo la capital política de la Unión Europea, es de 50.000 millones de euros. Más que el doble que aceptaba pagar antes Theresa May, o sea. Exactamente. Cristina García Casado, ¿está haciendo peligrar esta relación especial Trump con el Reino Unido? Claro, creo que por una parte tenemos el conflicto diplomático con un aliado histórico clave. Recordemos que Theresa May fue la primer líder internacional que visitó la Casa Blanca, incluso se dieron un poco la mano en el pasillo, que se consideró, bueno, un gesto de que al menos esa alianza histórica, lo que llaman la relación especial, se podía mantener, pero es que por otro lado también tenemos Trump de nuevo siendo altavoz de la extrema derecha, algo que ya ha ocurrido. Y tanto el conflicto diplomático como el ser altavoz de estas ideas tan peligrosas ya ha ocurrido. Recordemos que también al hilo, ¿no?, de los atentados terroristas tuvo un enfrentamiento por Twitter con el alcalde de Londres, como has recordado muy bien, es el primer alcalde musulmán. Es un tema muy delicado, tanto en el Reino Unido como en el resto de Europa. Y por otro lado, tampoco es la primera vez, ¿no?, que Trump es directamente, a veces ha sido ambiguo con la extrema derecha, con los neonazis en Estados Unidos, pero es que esta vez ni siquiera uno se lleva a pensar, no vio de quién es el tuit, o es que comparte tanto estas ideas que le da igual, que no lo comprueba. Y el tercer factor que creo que hay que analizar aquí es, como comentabas, el tema del autocontrol, que es algo que se está cuestionando mucho desde que Trump es, bueno, desde que Trump es candidato, pero más desde que tiene el poder de la Casa Blanca, y en un momento tan delicado, porque la amenaza de Corea del Norte es más real que nunca, en un momento tan delicado en la Casa Blanca hay una persona que o bien no vio quién patrocinaba este vídeo, porque no es solo el contenido, es que retuitea directamente sin pensar. Y por otra parte, se ve que lo hace tan rápido que ni siquiera puso bien el nombre de Twitter de Theresa May. Primero lo puso a una persona que ni siquiera era Theresa May. Entonces yo creo que esos 3 segundos que a todo el mundo le vienen bien, ¿no?, de pensar antes de actuar, Trump está demostrando que no los tiene, y creo que este es el momento más peligroso para tener a alguien así en la Casa Blanca. Pepe López Zamora. Uf, ¿por dónde empezamos? Sí, a mí lo que me llamó más la atención de todo este incidente fue la declaración de la portavoz de la Casa Blanca, cuando le pidieron aclarar el hecho de que uno no era inmigrante, es decir, que habían sido tergiversadas las intencionalidades tal como fueron presentadas en los videos. Y dijo ella, bueno, sea o no real, ¿no?, la amenaza es real. Es decir, estamos ya entrando oficialmente a la era de la posverdad. No importa si el presidente miente, no importa si el presidente utiliza información totalmente falsa, apócrifa, lo importante es la amenaza. O sea, evidentemente en ese contexto, la amenaza en este caso es la amenaza que tienes al líder de la potencia del mundo utilizando verdades a medias o mentiras para enemistarse con uno de sus aliados claves. Entonces, cuando tienes las amenazas reales, como dice Cristina, la de Corea del Norte, ¿no?, donde tienes que construir alianzas geopolíticas significativas justamente para lidiar con ese problema, el hecho de que haga este tipo de pronunciamientos, ¿qué veracidad, qué legitimidad, qué autoridad le va a dar para hablar, como lo hizo ya en estos días, por ejemplo, con el líder de China, con el líder de Japón, con el líder de Corea del Sur, justamente para tratar de confrontar de manera colectiva la amenaza que representa Corea del Norte? Aún en el escenario donde dijeras, bueno, el islamismo radical, esa facción del Islam, es tan peligrosa, es tanto una amenaza para Estados Unidos que el fin justifica los medios. Es decir, que no importa, vamos a mentir, vamos a decir medias verdades, porque el fin justifica acabar con esa amenaza existencial teórica para los Estados Unidos. Aún en ese caso, sí, bajo ese escenario extremo, ¿no?, hipotético, lo que está haciendo Trump no es más que nada darle armas al enemigo, justamente haciendo ver que hay una batalla entre Occidente y esa versión del Islam y que hace falta confrontarlos. Yo creo que es una pieza, esto que está ocurriendo, es una pieza fundamental de reclutamiento para los grupos más extremistas. Y esto me lleva al comentario de que por la mañana Tony Schwartz, que fue el biógrafo del señor Trump, el que verdaderamente escribió The Art of the Deal, ¿no?, el arte del trato, comentaba que hay una serie de gente en la Casa Blanca que está sumamente preocupada de que el presidente ya no tiene un asidero en la realidad, de que se le están hablando de la verdad, de la posibilidad de que el presidente simplemente vive en su mundo paralelo de verdad. Imagínate lo que puede tener eso de implicaciones geopolíticas y globales para la persona que tiene el control de los botones nucleares. No, y eso no solamente crear, este mensaje no solamente sirve para los de Islam radical, para contener más gente, pero también para el anti-Islam radical. O sea, el grupo Britain First, que estaba bajo presión, estaba reduciéndose en Reino Unido, creció ayer como una locura, ¿no? Y esto todo se abre también la crítica a Twitter. Muchos medios ingleses cuestionaron por qué Twitter mantenía estos mensajes, mantenía esos videos.
Y bueno, acá se amplió nuevamente la discusión si hasta dónde puede ir la libertad de expresión, que es Sí. está prevista en la Constitución americana, o sea, cómo esto regula eso, todo ese debate es gracias a Trump. Yo creo que has mencionado un punto clave, que es que Trump lo ha hecho en Estados Unidos y ahora lo hace también en Europa, legitima de alguna manera estos grupos, porque recordemos, aquí hablamos de Trump y pocas veces decimos el presidente Trump, pero es que es el presidente de Estados Unidos, es una figura que la ocupe quien la ocupe, tiene un peso clave en el mundo. Entonces, Trump ya lo hizo aquí con Charlottesville, que para mí fue la mayor crisis que ha tenido esta presidencia y no podemos contar las que ha tenido ya. Yo creo que esos días en los que Trump no paraba de lanzar mensajes ambiguos, como diciendo que hay dos bandos en este tipo de mensajes, o sea, que de alguna manera amparaba, ¿no?, las ideas, como tú dices, que son, yo creo que ampliamente condenadas por la sociedad y que se quieren olvidar. Claro. Trump ayuda a estos grupos de una manera que no sé si todavía podemos cuantificar, y de hecho la prueba es que desde que Trump es presidente han aumentado exponencialmente los delitos de odio en Estados Unidos. El dato interesante breve sobre ese tema es que la figura que más elogió a Trump por los tweets fue David Duke, el ex líder del Ku Klux Klan. Ahí te lo dice todo. Bueno, increíble. Hay noticias de Argentina, país vecino del suyo, y tiene que ver con los llamados vuelos de la muerte. Hay que recordar que en Argentina hubo desde mediados de los años 70 hasta casi mediados de los años 80 una dictadura militar muy fuerte, con miles y miles de desaparecidos, dictadores como el general Videla o como el general Galtieri, que estuvieron en las distintas juntas militares hasta que llegó finalmente Raúl Alfonsín al poder. Bueno, los llamados vuelos de la muerte eran organizados en la ESMA, que era la Escuela Superior Mecánica de la Armada, un sitio espantoso y condenable, en donde todos los miércoles llamaban a una serie de prisioneros que había ahí, por supuesto todos presos políticos, y entonces los drogaban con pentotal, que es una anestesia, un anestésico, los desnudaban y los subían a unos aviones de noche y los arrojaban de un avión en vuelo al mar. Desde luego no sobrevivía absolutamente nadie. Casi ninguno de los que participaron en estos vuelos, de los responsables, ha contado la verdad, prácticamente ninguno. Después de casi 40 años de un proceso, ayer se dictó una cadena perpetua, una condena a cadena perpetua a 29 de los implicados. Y hubo, por supuesto, el testimonio de muchísimas personas y fue un juicio que siguió todo el país, la Argentina, muy de cerca, porque llamaba bastante la atención. Ahí estuvo dentro de los condenados, estaba Alfredo Astiz, que ha sido condenado también por otros delitos, estaba Mario Daniel Arru, estaba Domingo de Agostino y otras personas muy conocidas. ¿Qué significa esto para la Argentina? Que finalmente estas personas que cometieron unos crímenes horrendos, como los que estoy contando, de una manera casi muy elegante para lo que debió haber pasado, sean condenados ahora, casi 40 años después. Yo creo que es importante no solamente para Argentina, pero también para toda Latinoamérica, porque este tipo de actos, pero no vuelos de muerte, pero atrocidades muy fuertes contra las personas se pasó en casi todas las dictaduras de Latinoamérica. Y sí, es verdad que se tardó mucho, 40 años, es mucho tiempo, pero de cierta manera Argentina es un ejemplo para nosotros, principalmente para Brasil. Brasil tuvo una dictadura muy mortal también y no hubo juicios como ese, o sea, se perdonó los dos lados y ahí está, y no se habla más de eso. Tienes que hablar, eso que se pasa en Argentina es muy importante. Lo que se transformó ESMA es un centro de estudio, o sea, de pensamiento, para no se olvidar lo que pasó. Tenemos que acordar que esto acá en Europa, en Estados Unidos, se hace muy bien, como sé que pasó con el Holocausto. Tenemos que hacer eso con nuestra historia, no podemos olvidarla, no podemos bueno, claro, podemos tener vergüenza, pero tenemos que acordar lo importante que fue para no repetirla, para aprender con esos errores del pasado. La región en general está mucho más democrática, mucho más abierta, y esto es gracias a esas personas que murieron por eso. O sea, no podemos olvidar, sí se tardó mucho, pero es sí un ejemplo para muchos países, en especial para Brasil, que nunca ha juzgado sus generales. Pepe López Zamora. Sí, yo creo que se dice que justicia tardía es falta de justicia, pero en este caso yo creo que es un precedente sumamente importante para la región, porque no solamente ocurrió en Brasil, ha ocurrido en otros países de América Latina, donde las actividades extrajudiciales, ¿no?, requieren pasar por el paso de evaluación de los sistemas de justicia criminal. En este caso es particularmente insultante que varios de estos exgenerales o funcionarios que estuvieron participando alardearon de sus crímenes, ¿no? Porque hay que recordar que todo empezó en la de los 80s con Raúl Alfonsín, ¿no?, que fue este ejemplo mundial de cómo se debía procesar estos casos, pero después hubo una década en la cual no pasó absolutamente nada hasta que llegaron los Kirchner al poder. Entonces, no es como
sea como un hecho real de que, bueno, va a pasar y va a pasar. No, tiene que haber una voluntad política y en este caso, por lo que estamos viendo de las reacciones de las víctimas, de los familiares, había una sed de justicia tremenda. Hay más de 500 que ya están en arresto domiciliario, casi 500 que están ya procesados en las prisiones. Hay otros 420 y tantos casos que todavía están pendientes. Yo creo, como dice mi compañero Enrique, es un precedente muy importante de cómo se debe proceder institucionalmente para lidiar con esas atrocidades. Cristina. Sí, yo creo que confirma algo muy positivo, que es que el cambio de gobierno en Argentina mantiene el hacer justicia de la dictadura, como decíamos, tarde, pero bueno, siempre es bueno que llegue la justicia, aunque llegue tarde, que lo mantiene como una política de Estado, que no es un tema partidista. Y esto a mí, como española, me da envidia, porque esto en España todavía, también muchas décadas después, no lo hemos conseguido. En España se sigue viendo el hacer justicia es como algo partidista, como se sigue diciendo que no hay que reabrir heridas. Yo lo que creo que hicimos en España es cerrarlas tan mal y tan rápido que siguen infectadas, y eso afecta a todos nuestros procesos y debates políticos. Creo que Argentina está dando un ejemplo, como decíamos, no solo para el país y para la región, sino para el mundo, y también en otro aspecto muy importante en estos temas, que es la memoria histórica. Han sabido convertir centros del horror en lugares para recordar la historia y para inocular en las personas que no se tiene que volver a repetir. Y yo esto lo he detectado en cuanto empecé a cubrir temas latinoamericanos y derechos humanos en Washington. Si tú miras todas las instituciones en Washington y, por ejemplo, señalo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gente que trabaja en derechos humanos en general en la OEA, hay muchísimos argentinos, uruguayos, gente del Cono Sur muy comprometida, la gente más comprometida que yo he visto en Washington con derechos humanos y, por ejemplo, que están trabajando muy duro en el tema de Venezuela y de manera no partidista, porque generalmente es gente muy de izquierdas, es gente que lo lleva esto como algo, y gente que, por ejemplo, cuando se critican tanto la inoperancia de la OEA, siguen defendiendo que pese a todo, el papel, por ejemplo, que hizo la Comisión en Argentina, ya que estamos hablando de este país, pues fue clave. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe López Zamorano, hay noticias de Honduras, país en donde tuvieron lugar unas elecciones presidenciales el pasado domingo, pero resulta que a estas alturas, hoy ya es miércoles, ¿es la cosa así? Jueves. No sabemos quién es el presidente. Y entonces se ha escrutado el 82,89%, y lo que dicen las autoridades electorales es que está encabezando el escrutinio el actual presidente Juan Orlando Hernández, con un 42,21%, seguido por Salvador Nasralla con el 42,11%. Repito, 42,21, 42,11. Si Nasralla ha dicho que él no quiere aceptar el resultado, a pesar de que la OEA había manifestado, algunos voceros de la OEA, que sí estaban de acuerdo los dos candidatos en que iban a acatar lo que dijeran las autoridades electorales. Hubo en algunos momentos demoras en el escrutinio, sí. Luego aparentemente hubo unos silencios un poco extraños, no se sabe muy bien qué está pasando. ¿Cómo se puede resolver esto? Porque entre otras cosas decía Cristina García Casado antes de entrar acá que la agencia EFE ya estaba hablando de algunos disturbios que podía haber en Honduras. Pepe. Es lo que se conoce como se cayó el sistema, ¿no? Sí. Evidentemente se presta se cierto nivel... Se va la luz. Se va la luz. Se presta cierto nivel de suspicacia porque, de acuerdo con los datos, como los hemos visto en las historias que vienen de Honduras, aparentemente Nasralla iba con una ligera ventaja cuando de repente se fue la luz, se cayó el sistema, y cuando regresaron los resultados la situación estaba un poco diferente, ¿no? Y tomando en cuenta que ya va casi el 83% de los escrutinios registrados, el hecho de que haya una diferencia de 0.10 porcentuales obviamente habla de que es una elección cerrada, quien quiera que sea el ganador efectivo, ¿no? Yo creo que por las circunstancias específicas en las que se dio el voto, por las circunstancias mismas del proceso, ¿no? El hecho mismo de que el propio presidente esté compitiendo, ¿no? Con base en una decisión de un tribunal que invalidó artículos sobre donde no estaba permitida la reelección, ¿no? Y el hecho de que estemos ante la posibilidad de que este conflicto político se desborde a las calles, yo creo que lo procedente es, independientemente del juicio que vayan a hacer los organismos internacionales, los observadores, que hubo bastantes, pues es que haya claridad y transparencia para que, si es necesario, pues se tengan que revisar o recontar los votos, ¿no? A mí me parece que lo más importante es que el resultado que sea
que se conduzca por vías institucionales, ¿no? Ya hemos visto en México, cuando hay elecciones estrechas, ocurrió en las pasadas elecciones, el hecho de que se convoque a movilizaciones populares, que se bloqueen las calles, solo hace afectar al público y realmente no hace nada para darle credibilidad y autoridad a lo que debe ser el Instituto Electoral. Así que ojalá esto se resuelva por la vía institucional, la vía pacífica, de tal manera que se puedan conducir por los cauces legales lo que sean los resultados reales de las elecciones. Cristina. Creo que hasta el momento, primero, claro, hay muchos elementos para sospechar porque han pasado muchos días, ese recuento ha sufrido de repente parones inesperados, pero es que además hay un silencio de los observadores internacionales que también preocupa, porque han pasado muchos días y la OEA solo ha emitido oficialmente un comunicado en el que pedía calma en las calles, porque ya se temían lo que está empezando a pasar, y también pedían, eso sí, celeridad en el recuento, porque está siendo sospechosamente muy lento. Pero además creo que este momento es un poco peligroso porque, como decíamos antes de entrar aquí, ha salido esta alerta de EFE de que ya hay unos primeros heridos porque esta noche hubo unos enfrentamientos. Algunos manifestantes querían acudir a uno de los centros donde están depositadas papeletas electorales y bueno, ha habido enfrentamientos con los militares y la policía. Eso se puede desbordar, porque además el candidato opositor ya ha dicho que él cree que hay fraude y que va a sacar a la gente a la calle y que esto va a defender el voto, como él dice. Vivimos un momento, salvando las distancias, parecido en las últimas elecciones en Ecuador, cuando Lasso, el opositor, tampoco reconocía los resultados, y fue clave cuando salió la OEA a decir aquí no ha habido fraude, y eso pacificó las calles porque la gente ya no tenía, una vez no que la OEA, porque digamos hay que recordar que cuando este proceso de observación internacional de la OEA es técnico y sí que tiene mucho prestigio, no es que sale pues el secretario general de turno a dar una opinión. Esto es un proceso técnico y respetado. Con observadores. Exacto, son observadores, es algo que tiene muchas décadas de trabajo, muchas misiones en diferentes elecciones en toda la región, que es aceptada por países de toda ideología, y entonces yo creo que es también determinante para el prestigio de estas misiones que salgan ya a decir algo, porque yo creo que teniendo en un país de un tamaño como Honduras y el despliegue que suelen hacer las misiones de la OEA, yo creo que ya tienen que tener elementos para explicar al menos qué pasó con, no sé, con el sistema informático, o sea, al menos algún elemento. Sí, eso yo creo que ya deben tener elementos, pero hay que recordar en ese punto, y es donde yo veo aquí que el conflicto político puede salirse no solo del ámbito de Honduras, es que la OEA tiene un acuerdo clave e histórico con el gobierno de Honduras para hacer esta misión contra la corrupción, un poco a imagen de la que tiene la ONU con Guatemala, y creo que ahí hay cosas muy delicadas sobre la mesa que tienen que despejarse pronto. Enrique. Bueno, es interesante porque fue una elección que, a pesar de el presidente Juan Orlando Hernández intentar en contra de la Constitución con esa decisión polémica, fueron elecciones tranquilas, elecciones que se pasaron con la campaña muy ordenada, y parece, bueno, es muy difícil hablar todavía aún sobre qué está aconteciendo, pero parece que no hubo denuncias de fraude sobre la intención. Todos los que pudieron votaron bien. El problema parece que está en el recuento. Entonces, creo que es una cosa más ajustable dentro del sistema para contar de verdad y ahí sí tener el resultado. O sea, nadie está atacando como si las personas no pudieron votar o si no votaron con problemas. El problema parece todo en el recuento, entonces creo que es posible tener una solución institucional para hacer el recuento de verdad y tener la oposición. Y como Cristina concordo, la posición de OEA será fundamental. Cambio de asunto, Pepe, para hablar de la política mexicana, porque fíjese usted, en esta semana fue presentado, pues fue aceptada por parte del presidente Enrique Peña Nieto la renuncia de José Antonio Meade, el secretario de Hacienda. El señor Meade, pocos minutos después, lanzó su candidatura y en el momento de despedirlo, Peña Nieto le dijo: gracias, Pepe, por lo que has hecho y éxitos en tu nuevo proyecto. Está claro que el señor Meade es el seleccionado por Peña Nieto como candidato presidencial y que va a ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que gobernó a México consecutivamente durante 70 años, hasta que después llegaron otros presidentes y ahora está nuevamente en el poder. Meade no es un militante del PRI, han cambiado, como hemos dicho aquí en esta mesa, los estatutos de esa colectividad para que él sea el aspirante presidencial. Los comicios son el 1 de julio del año entrante. Pero Meade se va a enfrentar previsiblemente con Andrés Manuel López Obrador, que está de primero en las encuestas, que es el jefe del partido Morena y que fue alcalde del Distrito Federal. Pero hay otra cuestión que llama la atención y es que una coalición, el Frente Ciudadano por México, en donde están el PAN de centro derecha, el PRD de centro izquierda y el Movimiento Ciudadano, está resquebrajándose. En parte porque algunos de los partidarios del PAN
que repito, es un partido conservador y del cual forma parte Felipe Calderón, pues están yendo a tratar de apoyar al señor Meade, que fue ministro también, un secretario de Calderón, el presidente anterior a Peña Nieto. ¿Qué va a pasar con este Frente Ciudadano? ¿Va a saltar por los aires? Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque han mostrado una buena capacidad para autodestruirse, ¿no? Sin necesidad de que haya o no la precandidatura ya del Partido Revolucionario Institucional. Desde antes de que se anunciara esta precandidatura ya estábamos viendo muestras de ese problema. De hecho, el PAN está metido en un verdadero cisma político entre dos facciones, la que corresponde al actual presidente del partido, un joven de 38 años, Ricardo Anaya, y la facción que correspondería, digamos que al expresidente Felipe Calderón, donde están impulsando la candidatura presidencial de su esposa Margarita Zavala. Y lo que estamos viendo por parte del PRD, que también tenía problemas, acuérdate que no se pudo hacer la alianza que planeaban con Morena, básicamente por decisión de Morena, y de ahí se genera esta alianza muy singular de un partido de centro derecha, como es el PAN, de un partido de izquierda, como es el PRD, Movimiento Ciudadano, que es de un exgobernador de Veracruz que perteneció al PRI, y también la nueva alianza que en un momento estuvo cortejando con esta posibilidad, que es, digamos, que una organización apéndice de la ex lideresa del Sindicato de Trabajadores de Maestros, Elba Ester Gordillo. Entonces, en este escenario, obviamente, la posibilidad de que se fracture es grande. Hasta hace unos días apenas estaba, incluso ya se veía como una posibilidad el hecho de que no hubiera una candidatura del Frente. Revivieron después las esperanzas. Miguel Mancera, el alcalde de la Ciudad de México, el jefe de la Ciudad de México, dijo que bueno, a lo mejor sí se podría hacer algo. La realidad es que está muy dividida y el problema es, desde el punto de vista como mexicano, es que tú no ves ningún tipo de lógica en una coalición donde no hay necesariamente ni afinidades ideológicas, ni confluencias programáticas, no hay una plataforma de gobierno consolidada como tal que le permita decir al elector, bueno, estamos a favor de qué cosa, simplemente es en oposición al gobierno, o para la gente que no quiera López Obrador, o qué es ese Frente Ciudadano. Entonces, la realidad es que sí, me parece que si no se consolida ese frente, si se divide, como probablemente ocurra, sí, y si se eligen candidaturas a través de procesos que no se perciban como transparentes, pues se produzca un desencanto al interior de las bases. En el caso del PAN, esta división interna ha propiciado que panistas notables como el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, Felipe Lozano, exsecretario de Trabajo, se hayan declarado pues, muy contentos con la precandidatura de José Antonio Meade, que es del PRI, como bien dijiste, que participó en el PAN. Y por otra parte, tampoco es descabellado pensar que si hay gente del PRD que no está de acuerdo en la manera del método de selección interna, pues se vaya probablemente con Morena. Hay un dato interesante, que justamente el dirigente de Nueva Alianza del partido de la señora Gordillo, propuso que este proceso del Frente se hiciera de una manera abierta, incluyente, con debates públicos para que se determinara de la manera más democrática posible, con la participación no solo de militantes, sino de la ciudadanía, quién sería el candidato más apropiado para este frente. Bueno, la respuesta fue que no hubo respuesta. Llevaba 150 días esperándola, obviamente no se va a consolidar. Entonces, en este momento yo diría que el frente aparece con más problemas que con buenas perspectivas en el panorama político de México. Cristina García Casado. Sí, yo coincido mucho en una idea que has mencionado, que es que cuando las coaliciones o los partidos se presentan solo como movimientos anti otra cosa, ¿no? Por ejemplo, pues el miedo que se está azuzando en México con que viene López Obrador y eso es el chavismo y es Venezuela y todo junto, ¿no? Creo que eso no funciona en el momento actual y eso se ha demostrado en elecciones en la región, en todo el continente y también en Europa. Los movimientos anti no, porque la gente quiere ilusiones y están dispuestos a optar por candidatos que no se han probado en el gobierno o gente totalmente nueva antes de apostar solo por esa idea anti, porque es imposible ilusionar a la gente votando contra, ¿no? Y por eso no funcionó, uniéndolo con Estados Unidos, por eso no funcionó el voto anti-Trump. Para mucha gente no fue suficiente decir, bueno, todo menos Trump y no votaron a Hillary Clinton. Y también otra idea que has mencionado es la desafección política que crea ver todo este movimiento de sillas. Yo creo que cuando la gente ve todo esto, ¿no? De siglas que se pierden, que nombres, cuando los partidos se pierden en esto que es básicamente pues, intereses personales y devolver favores y todo este tipo de cosas tan universales en la política, yo creo que a la gente no le gusta y los movimientos que, bueno, se denominan ampliamente populistas, pero a veces creo que se llama populismo a cosas que a veces no son, también son movimientos nuevos que proponen a la gente algo que es diferente y de momento yo creo que aunque luego pues no han funcionado en algunos sitios o los castigan en las siguientes elecciones, creo que la gente, los ciudadanos están dispuestos a probar cosas nuevas. Enrique Gómez Batista. Bueno, nosotros vemos la elección en México con muy contacto porque parece mucho la situación que pasa en Brasil. O sea, hemos visto
la situación que creo que serán los temas de la elección es lo mismo de Brasil, corrupción y violencia serán más grandes temas, también en relación con Estados Unidos, pero eso muestra un poco la fuerza que los líderes populistas van a tener. Este movimiento todo me parece que solamente fortalece, de lejos, me parece que fortalece a López Obrador, así como podrá fortalecer Lula. O sea, en Brasil también la división de muchos aspectos políticos. Tenemos que ver muy bien, y más que eso, más que nombres, no estamos viendo propuestas, ¿no? López Obrador sí tiene su discurso pronto, sabe lo que va a hablar, y no vemos este movimiento de otros candidatos de otros partidos con una agenda propia. Eso creo que es un gran reto para los mexicanos. La sección en cifras está dedicada hoy a la deuda nacional de Estados Unidos. Pónganle atención porque es gigantesca. Oigan, el dato está en primera página del periódico The Wall Street Journal y está ya en un tablero electrónico que volvieron a prender en Times Square, la plaza central de Nueva York, en donde confluyen tantas avenidas. La deuda nacional de Estados Unidos actualmente es, lo voy a decir en español, 20 billones, o sea, 20 millones de millones. 20 billones 546 mil millones 926 mil 554,78. Esa es la deuda, sí. Y aparentemente esto da una cifra que cada familia está debiendo $172.560. Creo que la cifra, no sé si la dije bien, pero es 20 billones 546 mil 926 millones 554.557,78. Así es la cosa. Bueno, ustedes la ven en el tablero. ¿Qué piensa usted de semejante número? Bueno, en Brasil parece más grande, hablamos en trillones, ¿no? O sea, pero eso muestra un poco, y lo raro no es solamente pensar esta deuda, que es gigantesca, pero pensar en quién controla. Y este año hubo por la primera vez China teniendo más títulos de la deuda que Japón, por la primera vez superó. Y esto muestra, puede crear un poco de embarazo para las negociaciones de Estados Unidos, crea un poco de problemas para que nuestra sociedad tan libre o ataque tanto a China. Tenemos que ver quién está el dueño de esta deuda y por la primera vez China adelante de Japón. Cristina. Yo creo que lo primero que hay que decir es que es una cifra, ¿no?, apabullante, Sí, cuanto no. menos, ¿no?, que además no para de crecer y puede crecer más con la reforma fiscal que se está negociando en el Congreso y que Donald Trump necesita aprobar para poder decir que ha hecho algo, no sé, constructivo para su partido, quizás no para todos los ciudadanos, en este primer año de gobierno. Y también una cosa que uno piensa viendo esta cifra es que, madre mía, Estados Unidos, que se puede permitir, ¿no?, tener una cifra de estas características que es casi imposible de leer. Es verdad, me mareaste cuando lo estabas leyendo. Es que no, es que da casi una columna de periódico. Sí, exacto. Sí. O sea, a mí lo que me llama la atención con todo este debate de la deuda es la desaparición de una especie que era muy fuerte en Washington, la de los halcones fiscales, ¿no? Este sector histórico de los republicanos que se oponían bajo cualquier circunstancia a que se incrementara la deuda nacional y que buscaban siempre presupuestos balanceados, que era una lógica muy saludable, ¿no? Pasó con la era de Clinton, donde básicamente terminó con presupuestos balanceados. Esa época se acabó. Hace 7 años que el gobierno nunca acuerda presupuestos cuando debe de acordarlos, que son los 1 de octubre, y el hecho de que en este plan de reforma fiscal, que se presente como la gran panacea para los problemas de Estados Unidos, se esté generando una deuda adicional, según las estimaciones más serias, de 1.5 billones, o sea, 1.5 millones de dólares, y ningún republicano, salvo uno, que es Ron Johnson, diga nada, me parece realmente abominable, porque se está hipotecando el futuro de las próximas generaciones a que tengan que hablar chino en los próximos 20 años. Sí. Bueno, ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Cristina, hay noticias de Slobodan Praljak, sobre todo el video de este hombre de 72 años que estaba siendo juzgado ayer en el Tribunal de la antigua Yugoslavia, para los crímenes de la antigua Yugoslavia en La Haya, en la ciudad holandesa de La Haya. Y cuando se iba a confirmar una sentencia de 20 años de prisión, se bebió una sustancia, dijo que había ingerido un veneno. El juez, el presidente del tribunal, Carmel Agius, dijo que había que suspender la sesión. En ese momento cerraron las cortinas y posteriormente llegaron los servicios de salud y este hombre acusado, además de haber cometido crímenes de lesa humanidad contra los musulmanes bosnios en la guerra de la antigua Yugoslavia, parece que ordenó y mató a muchísimas personas, pues falleció. Ahora ha empezado la investigación sobre cómo le entraron un veneno a la prisión
al señor Praliak. No parece fácil que uno pueda detectar a alguien que entre con una sustancia pequeña, pero es verdad que en algunas cárceles, pues si una persona va a entrar a visitar a un preso, prácticamente la desnudan para ver que no pueda ocurrir algo así. ¿Cuál es su parecer de este tema, que además ha impactado mucho al mundo, sobre todo por las imágenes? Exactamente, lo primero que yo vi en el Twitter fue la imagen y lo tuve que comprobar 4 veces porque al principio no me lo creía, es algo muy dramático, ¿no? Imaginémonos la escena, bebe, y lo que decían los corresponsales en La Haya es que no daban crédito porque la seguridad, como es de imaginar, para entrar al tribunal es de aeropuerto, y recordemos que los aeropuertos se controlan también los líquidos, entonces ahora mismo, aunque parezca casi parece de película, de hecho, es una escena de crimen. El tribunal, entonces ahora se está investigando cómo pudo introducirlo, cómo pasó eso, y bueno, a mí me da, aparte del dramatismo de la escena, pues da pena por las víctimas, porque prefirió morirse, ¿no?, que cumplir y que se haga justicia con ellas. Pues la condena. La Enrique Gómez Batista. Bueno, y tenemos que ver que no es el primer caso, ¿no? Otros 2 serbios también en este juzgamento ya se enforcaron, o sea, es un drama tan fuerte que muestra que está muy viva, ¿no? Es muy temprana que pasó todo eso allá, entonces muestra cómo es importante tener un tribunal como este jugando, que personas que han hecho atrocidades prefieren la muerte do que enfrentarlos. Esto es lo que el mundo necesita para evitar más atrocidades. Pepe. Bueno, es un hecho notable que el señor Praliak fue más conocido por sus atrocidades que por su arte dramático, ¿no? A pesar de que se dedicó buena parte de su tiempo en su país a hacer eso. Creo que esta fue la mejor puesta en escena que hizo. Realmente llamó mucho la atención, ¿no?, el hecho de que se tomara el veneno. Es lamentable, ¿no?, que un tribunal de justicia se convierta ahora en una escena del crimen, y especialmente para las víctimas, ¿no? Sabemos que durante 11 meses pelearon contra los musulmanes, después se unieron los dos para pelear contra los bosnios serbios, pero el hecho de que se esté persiguiendo la verdad de manera tan rigurosa como lo está intentando hacer La Haya, pues es un mal precedente que una persona decida hacer eso. Obviamente ya es una decisión personal, pero ojalá en el curso de las investigaciones quede muy aclarado de qué manera fue, si hay algún tipo de alianza, porque de alguna manera es una mancha para el Tribunal de La Haya y para el sistema de justicia local. Claro. Bueno, quiero cambiarles radicalmente de tema para hablar en Inglaterra del príncipe Harry. El príncipe Harry, como todos saben, es el segundo hijo del príncipe Carlos, a su vez hijo de la reina Isabel de Inglaterra, y el príncipe Harry es hijo también de la princesa Diana, de Lady Diana Spencer, que murió en aquel puente del Alma en París cuando estaba con su novio Dodi Al-Fayed huyendo de los paparazzi. El señor Harry, príncipe Harry, anunció su compromiso esta semana, se va a casar en la primavera del año entrante con Meghan Markle, una actriz que por el lado de su madre tiene orígenes afroamericanos. Ella tiene 36 años y Harry tiene 33. Ahora se han sabido varias cosas sobre esta boda y también sobre lo que va a pasar con Meghan Markle. La primera, un artículo del Daily Mail, han hecho una investigación con 2 genealogistas, Doug Nicol y Angela Aldam, donde han descubierto los orígenes de Meghan Markle. Y pues los orígenes de ella son diversos, pero por una parte, una de sus antepasados fue empleado del castillo de Windsor, el castillo en donde está la familia real inglesa. Y por el lado de su madre afroamericana, pues tuvieron que sufrir el horror de la esclavitud, algunas de sus antepasadas en una plantación que se llama en el estado de Georgia, al norte de la Florida, aquí en Estados Unidos. Y luego posteriormente pues fueron progresando en el sentido de que fueron a parar a las universidades, y ahora está Meghan Markle, que se va a casar con el príncipe Harry. Pero me llama la atención lo siguiente, y es que las autoridades en el Reino Unido van a empezar a revisar el activismo de Meghan Markle. Esta es una mujer que ha sido feminista, que ha criticado incluso al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero ahora si quiere formar parte de esa familia real le va a tocar guardar silencio. ¿Cuál es su opinión sobre eso, Cristina García Casado, que la señora Markle tenga que callarse o callar sus opiniones políticas ahora que se va a casar con el príncipe Harry? Pues primero me da mucha lástima, es algo que me recuerda a lo que ocurrió con nuestra actual reina en España, con Leticia, que era, como sabemos, ¿no?, pues una periodista muy conocida, muy comprometida, una persona progresista, que estoy segura de que tiene ideas
por lo menos tan interesantes como nuestro rey. A mí a veces me da más curiosidad saber qué piensa ella que lo que piensa el rey, y en este caso vemos como las monarquías no se modernizan, o sea, si tienen que existir, porque de momento parece que eso, pues sobre todo en Reino Unido y en España tampoco se quiere votar y no se quiere poner en cuestión, pues si quieren que existir tienen que adaptarse un poco, y lo que se intentó hacer en España, ¿no? De, bueno, pues cambiar, ¿no? Un rey más joven, tiene una imagen más moderna, pero eso sigue siendo antiguo. Esto me recuerda que cuando se presentó en Sociedad el Compromiso, pues el actual rey mandó callar o sea, no, perdón, Leticia intentó hablar, y eso se criticó muchísimo por toda la prensa. Exacto, pues ahí, exacto, ella pidió hablar. Distancia el señor Felipe de Borbón y Leticia Ortiz, de donde estoy yo. Pues ahí, como pudiste comprobar... Ella le dijo, déjame hablar. Y eso les pareció dramático. Y nunca volvió a ocurrir. Eso fue tan criticado que nunca volvió a ocurrir. Y en este caso, pues eso, me da pena que una voz, como estabas comentando, ¿no? Progresista, que además es una voz, recordemos que se pronunció en contra del Brexit, pues se va a volver a callar. Creo que las monarquías tienen que adaptarse a los tiempos en todo, no solo en la manera de maquillaje, ¿no? De presentar gente más joven y todo, sino también en esto. Y también sobre este tema quería comentar que hay una doble moral en la prensa más conservadora británica y también bueno, en los tabloides. Se está comentando mucho el tema de que los padres de esta mujer son separados. Bueno, yo no creo que la familia de él tampoco sea precisamente, ¿no? Un ejemplo de idilio familiar, ¿no? Entonces yo, bueno, sí que he detectado, ¿no? Por lo que he estado leyendo un poco, bueno, pues el cierto clasismo que se ve siempre cuando el compromiso real tiene a una persona que no es estrictamente lo que se esperaba. Enrique, 40 segundos. Bueno, es interesante porque creo que va a calarse un momento, pero no va a olvidarse lo que tiene. En general, las personas de familia van a tener actividades sociales, actividades interesantes, y creo que será una voz interna dentro de la realeza británica, será importante. Tenemos que saber si va a pasar por la prueba, porque para tener la ciudadanía británica tiene que hacer una prueba de... Un examen, sí, una prueba. Un examen, sí, que tiene que responder, acertar 18 de 24 cuestiones en 45 minutos. Año pasado, 125.000 personas han hecho, 1 en cada 3 no aceptaron, y hay cosas rarísimas que preguntan. Caray. Pepe López Zamorano. Bueno, pues es la historia clásica de la jaula de oro, ¿no? Pero yo tengo esperanzas, conociendo un poco la manera tan activista que se ha conducido Meghan Markle, que probablemente ella va a ser capaz de hacer a un lado o minimizar estas rigideces de la monarquía. Coincido 100% con Cristina, ¿no? Es hora que las instituciones se modernicen, y esta idea de poner la pompa y la forma por encima de la sustancia me parece absolutamente anticuado. Es hora de que muchas monarquías pasen a la era moderna y realmente pues vivan la vida como se debe de vivir, ¿no? Con libertades, sin cortapisas, sin dogmas. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Mañana les hablaremos de una noticia que acaba de dar el New York Times, y es que el presidente Donald Trump de Estados Unidos va a cambiar al secretario de Estado Rex Tillerson por Mike Pompeo, el director de la CIA, pero será mañana y a lo largo del día aquí en NTN 24. Gracias, Enrique Gómez Batista, por haber estado aquí, Cristina García Casado y Pepe López Zamorano. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.